Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase virtual preparada para esta semana. Nosotros estamos analizando algunos elementos muy importantes relacionados a la unidad, las bondades de la creatividad en los modelos de negocios, lo que nosotros estamos analizando en estos momentos. Pero para esto, por favor, vamos a tratar de ver a qué se refiere la creatividad. Sabemos y conocemos muchos emprendimientos tratan de satisfacer las necesidades de sus clientes en todo momento. No únicamente hablando en el sentido empresarial, sino también en nuestro contexto, en la formación educativa, es importante tratar de buscar ese valor agregado, tratar de ver lo que realmente el padre de familia necesita de su institución educativa para con sus hijos. Por eso es importante tratar de analizar este tema muy importante que es la creatividad. Entonces, por favor, por la formación nuestra, también está enfocado tanto a la parte empresarial como emprendimiento, pero a la vez nosotros dentro de las instituciones educativas también necesitamos dar esa diferencia de lo que la institución educativa puede ofrecer. Entonces, para esto vamos a tratar de reducir los tiempos por la cuestión del video que estamos grabando para el YouTube, ¿no? Solamente tiene un espacio de 15 minutos y por eso vamos a tratar a la vez de terminar al menos en ese tiempo establecido y luego continuaremos con la WYSIWYG, por favor, el análisis de la clase. Entonces, la creatividad, ¿ya? Entonces, para eso, por favor, nosotros debemos estar muy claros. El ser humano tiene esa potencialidad en crear, en tratar de buscar innovaciones, en estar buscando ese diseño novedoso, diferente al común. Sabemos, un emprendimiento, la mayor parte lo tiene por lo que el resto lo tiene. O sea, en muchos de los casos hay la diferencia de pronto en nada más que los precios, ¿ya? Pero cuando hablamos de creatividad es tratar de llegar a unas situaciones diferentes a lo que el resto ofrece. O sea, el producto que usted va a dar no va a ser igual que el resto. O sea, tiene que guardar o marcar esa diferencia en relación a los demás para poder decir, sí, mi emprendimiento va a generar otro tipo de expectativas en relación al otro. Porque si nosotros vamos a hacer un emprendimiento similar o con las mismas características de la otra parte, entonces ahí no estamos nosotros generando valores creativos, valores innovadores para poder competir con los que aparentemente están dando el mismo servicio. Eso, el ser humano tiene esa capacidad innata, esa capacidad a través de la observación de contextualizar lo que quiere en sí la sociedad, ¿sí? Entonces, por favor, muy claros en eso. Porque si nosotros no damos paso a esta creatividad, de pronto vamos a tener muchas dificultades, a lo mejor en el funcionamiento y el progreso de la empresa o de la institución educativa. Tomando en cuenta el origen, ¿sí? Proviene del latín creare, ¿no? Que significa dar origen a algo nuevo. Pero este algo de pronto nosotros como educadores no la podemos nombrar porque el algo no existe. El algo es un subjetivo, solamente que enunciamos, pero nada más. Entonces el algo nosotros no debemos tratar de pronunciar, pero sí podemos decir dar origen a una situación, a un evento nuevo, diferente a los demás. Lo que les decía, la creatividad es un elemento que guarda diferencia en relación al otro que da mis mismos productos, ¿ya? La creatividad siempre va a tratar de generar esas expectativas en el cliente como una necesidad requerida por él mismo, ¿no? Es decir, hacer algo que no había, ya sea un invento o una obra de arte. Eso es la creatividad. Entonces, el ser humano en todo este momento debe tratar de llevar a ese sentido de generar, de crear, de innovar con respecto a los demás. O sea, marcar esa diferencia en relación a los demás. O sea, si hablamos en el ámbito empresarial, de pronto por la formación que ustedes tienen, en algún momento tendrán su licenciatura, su maestría, su doctorado dentro del campo de la educación, y a lo mejor usted tiene esa vocación de emprender en una institución educativa. Usted tendrá que buscar ese agregado, esa diferencia, ese característico suyo en relación a los demás.
O sea, ya no únicamente pensemos en decir vamos a cumplir con el currículo y pare de contar, sino tratamos más bien de fortalecer todo lo que siempre se dice, ¿no? Esa formación integral de la personalidad. Entonces ahí tratamos a lo mejor, en ese sentido, nosotros idearnos en dar otros elementos que lo requiere en el ámbito educativo. Entonces, en ese sentido la creatividad va a dar. En el ámbito empresarial igual. O sea, si yo veo mi emprendimiento es igual, digamos, acá en el norte, pero quiero poner en el sur. O sea, quiero hacer una réplica. Y es lo que ha pasado con alguna de las empresas, ¿no? O sea, tratamos de lo mismo que se encuentra en el norte, hacer la réplica y ponemos en el sur. Y eso a veces de pronto pensamos de que va a tener el mismo efecto, pero las cosas, la situación y el contexto no es igual. Entonces ahí depende mucho más bien esto de la creatividad. ¿Bien? Por ejemplo, yo he visto en algunos emprendimientos, dice, pague por uno y lleve por dos. O sea, por el mismo costo de uno, a veces lleva el dos. Entonces ahí estamos viendo lo mejor. La diferencia es los descuentos que vayan a dar a cada uno de los productos, ¿no? Pues por todo esto, ¿qué decimos? La creatividad es un proceso mental que consiste en la capacidad para dar existencia de algo nuevo, diferente, único y original. En el contexto educativo es lo que pretendemos. O sea, tratar de dar ese algo nuevo, ese valor agregado, diferente a los demás. No únicamente en donde el docente va y da sus conocimientos, sino queremos tratar de buscar algo nuevo, algo diferente. Solo en ese sentido estaríamos hablando de la creatividad. Pero para ver esto de la creatividad, por favor, nosotros vemos que tiene una secuencia. O sea, esto es necesario, el poder primero tratar de hacer un estudio, se puede decir, para determinar la estrategia a seguir luego, ¿no? Pues por eso establecemos esta secuencia. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de, primerito sería ver esta cuestión, saber cuál es la necesidad del cliente, qué es lo que quiere de su institución educativa, qué es lo que quiere de su empresa, qué es lo que quiere de un emprendimiento. Entonces, el típico ejemplo decíamos, ¿no? A veces como siempre nosotros conversamos y decimos, sí, hoy vemos de cómo en pequeños emprendimientos con esto de dar servicio de alimentación, por ejemplo, el llamado cevichocho, ¿no? El cevichocho, en un lugar, ¿cuál es el cevichocho? Tiene su jugo de tomate, el chocho, el tostado y los cueros, para de contar. Es el cevichocho y la gente de pronto está tan convencido que ese es el mejor cevichocho. Si voy a otro lugar, veo que a esos valores que les denuncié en el primer momento, acá les agregamos otra cosa. Acá de pronto ya tenemos, a lo mejor para que el mismo cliente vaya, si una vez que ya le da el chocho, le da con el cuero y todo eso, el cliente va y de acuerdo a su gusto coge, o sea, esto, de pronto el jugo de tomate, un ají en donde está con rebanadas de pepinillo, de rábano, de pimiento, acá tenemos de limón, es decir, hay otros valores extras, diferente a lo que el otro señor lo ve. Entonces, vea, eso de pronto, esa diferencia que marca entre el uno y el otro, ahí estamos utilizando mucho la creatividad. Entonces es lo que nosotros pretendemos dar a través de esto de la creatividad. Pues lo primero es, por favor, tratar de establecer la dificultad del problema, la necesidad, el requerimiento del cliente. Pues cuando está establecido esto, aparece ya, o sea, ¿cómo trato de contrarrestar? ¿Qué estrategias yo aplico? ¿Cuáles son las metodologías para poder yo superar ese problema? Entonces aparece el siguiente momento, que es tener la idea. ¿Ya? Pues mire, ya una vez con la idea, entonces ahí empezamos a tratar de, a esa idea, a darle vida, a darle sentido. Ya con la planificación, con el diseño, con el modelo de negocio, empezamos a darle vida. ¿Sí? Con ese modelo, con esa idea, con ese ya diseño, nosotros analizamos cuáles pueden ser los posibles resultados, cuál va a ser de pronto el posible impacto, cuáles van a ser de pronto el mercado al que van a llegar. De pronto, analizar igual qué dificultades se puede tener en el transcurso mismo del emprendimiento, ¿no? Entonces, todo esto analizamos en este momento. E inclusive,
podemos tratar de buscar estrategias de mejora, buscar la diferencia, ese nuevo, diferente a los demás, tratar de marcar esa diferencia, como yo les decía, para poder en sí tomar posicionamiento dentro de ese lugar ya con ese emprendimiento. A eso es lo que nos lleva a la creatividad. ¿Sí? No se olviden estos pasos que tienen como una secuencia importante, en el que el primero nosotros determinamos el problema, generamos una idea, luego diseñamos un esquema, luego analizamos los posibles resultados y tratamos de dar las mejoras, las innovaciones para poder desarrollar el emprendimiento. ¿Sí? Pues miren cómo la creatividad trata de establecer estos vínculos articulados para poder generar emprendimientos de calidad. Además de eso, siempre hay que tomar en cuenta realizar cosas diferentes en situaciones distintas con la mente abierta al potencial del entorno sin perder de vista y olvidar lo evidente. Es decir, lo que yo pretendo tratar de marcar la diferencia con respecto a otro emprendimiento similar a las que yo voy a emprender. ¿Sí? Pues bien, elementos básicos de la creatividad para poder generar en los emprendimientos. Ahora, de todo lo hablado anteriormente, vemos de que esta creatividad, ¿sí? Esta creatividad, en la creatividad, ¿qué nomás tenemos? Aplicamos mucho a esta idea le transformamos en una inspiración, ¿sí? Tratamos de buscar el lenguaje, la comunicación para poder llegar a los que realmente requieren ese servicio, tratar de demostrar características innovadoras, de pronto utilizar la imaginación con respecto al requerimiento, a la necesidad del cliente, la visión, por favor, y tratar de siempre mirar mucho más allá. ¿Ya? Con todo esto nosotros generamos un espíritu emprendedor y generamos ya los emprendimientos. Primero entonces, miren, luego de la observación hacemos todo esto, es decir, una especie de diseño, un modelo de negocio, para luego a eso transportar e irnos al espíritu emprendedor y finalmente llegar ya a lo que es el emprendimiento. Pues de esa forma nosotros vamos a cumplir con este círculo de lo que es la creatividad. O sea, la creatividad siempre acciona con las estrategias, con las ideas innovadoras, con la imaginación para poder generar ese espíritu emprendedor y poder realizar cualquier emprendimiento. ¿Sí? Además de eso, miren lo que decimos acá. Para poder esto tenemos que asociar todo en el acto de emprender. Todo en el acto de emprender. ¿Ya? Pues todo depende también de esa vocación, o sea, de tratar de ustedes ser diferente a los demás y poder cumplir con los objetivos propuestos. ¿Ya? Nos damos cuenta que el emprendedor tiene que usar la creatividad para dar origen al producto o servicio en el que sustentará el desarrollo de su empresa, así como para hacerla crecer y perdurar. O sea, la empresa no únicamente está para un mes, 2 meses, sino esta tiene que tratar de permanecer en el mercado por años. Por eso, la constante innovación es eminente en las empresas, en las instituciones educativas. A veces cuando no se lo tiene esto de la creatividad, han pasado 2 años, 3 años y finalmente han terminado cerrando las empresas. Ya. ¿Cómo vamos a ver el proceso de la creatividad? Ya para cerrar el video de YouTube, sí, eso luego para subir al curso, ¿no? Mire, en este sentido, un poquito para tener la idea, el proceso de creatividad se da en los hemisferios cerebrales y sus capacidades. Miren, en el hemisferio izquierdo, la parte lógica, razonamiento, lenguaje, números, análisis, pensamiento lineal, pensamiento digital, pensamiento web. En el hemisferio derecho tenemos el ritmo, música, imaginación, imágenes, color, reconocimiento de formas, ensonaciones, pensamientos abstractos. Entonces, esto, tomando en cuenta ya, para tratar de generar un emprendimiento, sí, uno de los hemisferios va a tener dominancia en tratar de generar el emprendimiento, ¿ya? Yo les agradezco, por favor, hasta ahí con el proceso de la creatividad. Espero, estimados estudiantes, revisen la información del video y de la WYSICQ para que ustedes puedan tratar de entender y estar muy claros de cómo nosotros aplicar la creatividad en educación o en el ámbito empresarial.
Les agradezco para los estudiantes de YouTube